Vamos ahí al capítulo que hemos visto en los últimos 2 domingos, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. El contexto ya lo sabemos, lo hemos leído. Te animo a que lo leas, por cierto, que leas no solo estos capítulos, sino que leas completo el libro de los Hechos. Bueno, el contexto ya lo hemos visto, lo sabemos. Aquel día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los discípulos que estaban reunidos ahí en el aposento alto. Se cumplió la promesa que el Señor Jesús les hizo de que les enviaría al Espíritu Santo, y se cumplió aquel día. 120 discípulos estaban reunidos en aquel lugar, en el aposento alto, y de repente se oyó un estruendo y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les dio la capacidad a estos discípulos de hablar en otros idiomas. Y la finalidad de esto fue únicamente, sencillamente, de que los judíos que estaban reunidos ahí para la celebración del día de Pentecostés entendieran lo que estaban hablando. Había judíos en ese lugar, en esos días, que habían venido a la celebración de Pentecostés de diferentes lugares, y hablaban otras lenguas, otros idiomas. Lo que pasó en ese día fue que el Espíritu Santo entonces les dio a aquellos 120 discípulos la capacidad de hablar en otros idiomas para que los demás judíos que se reunieron allí pudieran entender lo que estaban hablando y cómo alababan a Dios. Cuando pasó eso, dice la Biblia que el apóstol Pedro se puso de pie, y en donde el Espíritu Santo se dirigió a esa multitud de judíos que se reunieron allí, 3,000 más o menos, y les habló, les predicó, les habló de Cristo Jesús, les hizo ver dos cosas básicamente: el pecado de todos ellos que habían rechazado al Mesías, que habían rechazado a Jesús. Les hizo ver su pecado y les dijo: ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Y les hizo ver también, les dijo claramente lo que las Escrituras dicen acerca de Jesús, del Mesías. Y les hizo ver que a ese Jesús, a quien ellos habían matado, que habían crucificado, Dios lo elevó, lo honró y lo hizo Señor y Cristo. Ese fue el mensaje. Y aquellos 3,000 judíos lo creyeron, fueron traspasados por la obra del Espíritu Santo y por la predicación del apóstol Pedro, la predicación de la palabra. Fueron traspasados, fueron convencidos de su pecado, al grado de que se acercaron al apóstol Pedro, a los discípulos, y les preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dijo: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y así lo hicieron. Se arrepintieron, se volvieron a Dios, se bautizaron, y dice el pasaje al final del capítulo 2 que los que creyeron lo que Pedro dijo, bueno, en el versículo 41 dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 personas. Se arrepintieron por la obra del Espíritu Santo, se volvieron a Dios, reconocieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador, como el Mesías prometido, enviado por Dios. Se bautizaron y fueron sumados a la iglesia. Y entonces en el versículo 42 leemos que todos esos creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Ahí está. Lo que quiero que veamos, en lo que quiero basarme el día de hoy, es en lo que dice aquí mismo en el versículo 42, que hacían todos estos creyentes, y de hecho dice que se dedicaban a estas cosas. Pero quiero que nos dediquemos, o que nos enfoquemos en la primera que se menciona. Dice el versículo 42 que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. En eso vamos a estar enfocándonos el día de hoy. Y la predicación de hoy está enfocada en eso precisamente. Todos esos creyentes, 3,000, que se habían arrepentido y vuelto a Dios de corazón, dice que se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Ahora, la pregunta
que quiero hacer, y de hecho yo me la hacía, y es bueno que cuando leamos pasajes como esto, frecuentemente le hagamos preguntas al texto. Y una pregunta que quiero que le hagamos al texto es esta: ¿qué enseñaban los apóstoles? Porque dice que esos creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Entonces la pregunta es: ¿y qué enseñaban los apóstoles? Y la respuesta, hermanos, no es muy difícil. De hecho, es sencilla. Lo que los apóstoles enseñaban era lo que ellos mismos aprendieron directamente del Señor Jesús. No hicieron otra cosa más que transmitir las enseñanzas que ellos aprendieron directamente del Señor Jesús. Ellos enseñaron lo que el Señor Jesús les enseñó a ellos. De hecho, si lo vemos de otro punto de vista, al estar enseñándoles los apóstoles a esos 3,000 creyentes lo que ellos aprendieron de Jesús, ellos estaban haciendo lo que Jesús les ordenó que hicieran. ¿Recuerdan? Momentos antes de que Jesús ascendiera al Padre, al cielo, les dejó un mandato, lo que conocemos como la Gran Comisión, Mateo 28. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Es lo que estaban haciendo los apóstoles, haciendo discípulos. Los bautizaron y les enseñaron, cumpliendo la gran comisión. Así que aquí, en este pasaje de Hechos 2, vemos a esta multitud de miles de personas, como 3,000, que por la predicación de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo reconocieron su pecado, lo confesaron y se arrepintieron. Pero sobre todo vemos a estos creyentes, como 3,000, reconociendo a Jesús, a aquel que habían clavado en la cruz, a aquel que mataron. Ahora los vemos reconociendo a Jesús como el Mesías prometido y enviado por Dios. Y los vemos reconociendo a Jesús como el Señor. Esos 3,000 hombres ahora reconocían que Jesús es el Señor. Vemos en este pasaje el cumplimiento de la gran comisión por parte de los apóstoles. Repito, haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Vemos también a todos estos creyentes juntos, y esto lo vemos del versículo 42 hasta el final del capítulo 2, al versículo 47, vemos a todos estos creyentes juntos, dedicados o comprometidos, como lo veíamos la semana pasada, a estas cosas que ya leímos: las enseñanzas de los apóstoles, la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor. Los vemos juntos participando o practicando la oración. Los vemos juntos compartiendo con gran gozo y alegría, dice el pasaje en el versículo 40 y tantos, que lo hacían con gran gozo y generosidad, compartiendo sus posesiones con los que no tenían nada o con los que tenían necesidad. Los vemos reuniéndose regularmente, adorando a Dios juntos, versículo 46. Los vemos alabando a Dios todo el tiempo, versículo 47. Ahí están. Ahí están. Mira, lo que quiero decir con todo esto y lo que quiero que ustedes vean junto conmigo es que aquí en estos versículos que hemos estado viendo los últimos domingos, vemos a una iglesia bien establecida. Una iglesia hecha y derecha, bien establecida, con sus miembros bien definidos, su membresía bien establecida, bien definida, y oigan bien, y con su liderazgo bien definido. Vemos una iglesia funcionando, sus miembros y su liderazgo bien definidos. Y vemos entonces a estos creyentes, otra vez en el versículo 42, a todos ellos dedicados a las enseñanzas de los apóstoles, sí, dice el pasaje, pero no solo eso, los vemos también, por ejemplo, miren, en el capítulo 4, denle vuelta a la página,
Capítulo 4, y es la misma comunidad de creyentes, los mismos creyentes. Capítulo 4, versículo 34, mira cómo dice. 4:34. No había necesidades o necesitados, entre ellos. No había necesitados entre ellos. ¿Por qué? Porque los que tenían terrenos o casas los vendían, y oigan, versículo 35, y llevaban el dinero, ¿a quiénes? A los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Y recuerdan lo que pasó más adelante. Dice el pasaje que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. La iglesia creció en esos días y creció de manera exponencial, en número. Cada día mucha gente se añadía a la iglesia. La iglesia creció. Y cuando una iglesia crece, no faltan los problemas. Y eso vemos en Hechos capítulo 6. ¿Recuerdan? Cuando los gentiles, los griegos se quejaban de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Llegó la queja, llegó el rumor hasta los oídos de los apóstoles. Y mira cómo dice Hechos 6, versículo 2. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Ahí está, una iglesia hecha y derecha, con sus miembros y con sus líderes. Una iglesia funcionando como tal. Los 12, es decir, los apóstoles, los líderes de la iglesia, convocaron a la iglesia a una reunión. Les hicieron una propuesta. Sabemos cuál fue la propuesta, ¿no? Escojan de entre ustedes a 7 varones con tales requisitos. Ahí lo dice el pasaje. No lo vamos a ver ahorita por cuestión de tiempo. Pero dice en el versículo 5, una vez que escucharon la propuesta, el versículo 5 dice que a todos les gustó la idea. En otras palabras, eso significa que hicieron lo que los apóstoles les dijeron que hicieran. Hicieron lo que los líderes les dijeron que hicieran. ¿Te vas dando cuenta a dónde quiero ir? ¿A dónde voy? Vemos a una iglesia, vemos a los miembros de la iglesia con su liderazgo, y vemos a la iglesia reconociendo el liderazgo y la autoridad de los 12, es decir, los apóstoles, los líderes que Dios había dejado allí en Jerusalén. Vemos a los líderes liderando y vemos a la iglesia respetando y sometiéndose a dicho liderazgo. Aquellos creyentes reconocieron el liderazgo de los apóstoles, de los 12. No solo reconocieron su liderazgo, reconocieron la autoridad de los apóstoles y se sujetaban a dicha autoridad y a dicho liderazgo. Ese es mi punto el día de hoy. Ese es el tema de la predicación del día de hoy. Miren, hermanos, en cuanto a la membresía de nuestra iglesia, y voy a mencionar algo más que como líderes de la iglesia esperamos de aquellos hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que se comprometan a ser miembros de nuestra iglesia. Esperamos de ellos, de los miembros de nuestra iglesia, que reconozcan de manera voluntaria el liderazgo y la autoridad de quienes Dios ha puesto al frente de esta iglesia y se sujeten a dicho liderazgo y a dicha autoridad. Esperamos de ellos eso. Hermanos, esto es algo que otra vez que no se me ocurrió a mí como pastor y que no se le ha ocurrido a ninguno de los líderes de la iglesia. Esto es algo que la Biblia enseña claramente, y sobre todo en el Nuevo Testamento. Y lo enseñan más de un pasaje. Y ahorita vamos a ver algunos. Pero vamos por partes. Vamos por partes. Nuevamente, hablando de la gran comisión que mencioné hace un momento, ¿recuerdan las palabras que al final les dijo el Señor Jesús a los discípulos? Después de que les dijo, bueno, todas las palabras, dice,
el Señor Jesús: toda autoridad o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y qué más les dice? Y he aquí, yo, dice el Señor Jesús, yo estoy con ustedes, con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la promesa, y esa promesa no es únicamente para los apóstoles en aquel día, es para cada uno de nosotros. El Señor promete: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5, si lo puedes poner en la pantalla, Sergio, por favor. En Hebreos 13:5, ese pasaje nos recuerda lo que Dios igual nos ha prometido a ti y a mí, que somos su pueblo, o que somos sus hijos. El Señor dice: no te dejaré ni te desampararé. Dios lo promete: no te dejaré ni te desampararé. Así que el Señor ha prometido: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él ha dicho también: no te dejaré y no te voy a desamparar. Y miren, hermanos, lo hemos visto, lo creemos, lo enseñamos y lo predicamos frecuentemente aquí en este lugar. Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Lo que Dios promete, lo cumple. Dios ha prometido que no nos va a dejar y no nos va a desamparar, y lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo, porque Él es fiel. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo, porque Él es fiel, no nos va a abandonar. Y como Él es bueno y Él es fiel y cumple su promesa, Él nos ha dejado, en primer lugar, entre otras cosas, nos ha dado su Santo Espíritu. Número 1, nos ha dado su Santo Espíritu, el cual mora en cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús. Y hermanos, ya con eso es garantía de la presencia de Dios en nosotros. Dios está con nosotros. Pero no solo nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado también su palabra. Y aquí la tenemos, su palabra. Y de ella podemos echar mano cada día, cada uno de nosotros. Y podemos hallar en ella aliento, consuelo, podemos hallar alimento, podemos hallar gozo, paz. Podemos ser confrontados con ella. Así que Dios nos ha dejado su Espíritu Santo, nos ha dejado su palabra. Pero aparte de eso, ¿sabes qué nos ha dado también? Nos ha dado una familia en la fe. Una iglesia en la cual Él nos ha colocado, una iglesia local como esta en la que estamos tú y yo. Y en la iglesia es Dios quien llama y capacita a hombres que Él quiere y les da la responsabilidad de cuidar y guiar de sus ovejas. Esto lo hace Dios. De hecho, ese es el diseño de Dios para la iglesia. Dicho de otra manera, miren, Jesús, el buen pastor, Él es el buen pastor, nos pastorea a ustedes y a mí a través de hombres llamados y capacitados por Dios para que cuiden el rebaño de Dios. ¿Lo ven? Es Dios quien llama a estos hombres y los capacita. Y les da la tarea de cuidar el rebaño que no es de ellos, es de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, a estos hombres que Dios llama y capacita para que de manera especial cuiden de su rebaño, en el Nuevo Testamento a esos hombres se les conoce de diferentes maneras. Hay 3 palabras que se refieren al mismo oficio. Se les llama ancianos, o se les llama también obispos o pastores. Es lo mismo. Pastor, obispo o anciano es lo mismo. Pregunta: ¿cuál es la tarea o la responsabilidad de estos hombres a los que Dios llama y capacita? ¿Cuál es la responsabilidad de los ancianos, que también son obispos y pastores? Por un lado es esta pregunta:
cuál es su responsabilidad y también cómo deben llevar a cabo dicha responsabilidad. Y quiero responder, o quiero que ustedes vean junto conmigo la respuesta a estas dos preguntas. Así que vamos por partes. Primero, ¿cuál es la tarea de estos hombres? De los ancianos, de los obispos, los pastores. Y para esto vamos a otro pasaje en la primera carta de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Y dice el versículo 1, está hablando aquí el apóstol Pedro, que Pedro también, ustedes lo van a ver, Pedro se identifica también como anciano, es decir, como obispo o como pastor, y se dirige directamente a los ancianos o pastores u obispos de las iglesias de aquel tiempo. Y miren cómo la exhortación que les hace, la orden que les dan, el llamado que les hace. Versículo 1, primera de Pedro 5, versículo 1. Y ahora, una palabra para ustedes, ¿quiénes? Los ancianos en las iglesias. Y esta palabra anciano no hace referencia a la edad de la persona, sino al oficio que tienen los pastores dentro de las iglesias. Es como si Pedro les estuviera diciendo, ahora una palabra para ustedes, los obispos o los pastores en las iglesias. Continúa y dice, también soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. ¿Se fijan? Ahí vemos a Pedro poniéndose al mismo nivel que los pastores en las iglesias. Les dice, yo también soy un anciano igual que ustedes. Él pudo haber dicho, yo soy apóstol y por mi autoridad apostólica les ordeno esto, pero no lo hizo. Les dice, yo soy un anciano, un pastor como ustedes. Como anciano, dice al final del versículo 1, como anciano igual que ustedes, les ruego, y aquí viene entonces la exhortación, 2 puntos y viene el versículo 2. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino que estén deseosos de servir a Dios. Bueno, dice, sino porque están deseosos de servir a Dios. Versículo 3. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Ahí está. Así que respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la tarea, cuál es la responsabilidad de estos hombres a los cuales Dios llama y capacita para que cuiden de su rebaño? Bueno, pues ahí está la respuesta, lo hemos leído. Y lo podemos ver aquí y lo podemos resumir con 2 palabras. Versículo 2. ¿Cuál es la primera palabra que se menciona? Cuiden del rebaño. Cuiden del rebaño. He ahí parte de su responsabilidad, cuidar el rebaño. Y la otra palabra está en el versículo 3. La segunda parte del versículo 3 cuando dice, sino guíenlos. Así que la responsabilidad de aquellos hombres que Dios llama y capacita y los pone al frente de una iglesia es esta: cuidar y guiar, cuidar y guiar. Cuiden al rebaño que Dios les ha encomendado, guíenlos, guíenlos. Ellos deben cuidar el rebaño, es decir, la iglesia de Dios que Dios les ha encomendado, y lo deben hacer así como un pastor cuida a su rebaño de ovejas. Debe de haber cuidado y debe de haber guía. Siguiente pregunta. Si los pastores están llamados a cuidar el rebaño que Dios les ha encomendado, ¿cómo deben hacerlo? ¿Cómo lo hacen? Ya vimos la tarea que tienen, cuidar y guiar al rebaño. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo deben de hacerlo? El pasaje nos da la respuesta. Han de cuidar a la iglesia guiándola, ya lo mencioné, pero también protegiéndola y alimentándola. O hablando de rebaño, han de cuidar al rebaño, guiando al rebaño, protegiendo al rebaño y alimentando al rebaño. Igual que un pastor hace con su rebaño de borregos. Hermanos, miren, puesto que somos ovejas, lo somos, y aquí obviamente yo me incluyo, porque sí soy pastor, pero también soy oveja.
puesto que somos ovejas, yo creo que es un hecho. Creo que ninguno de nosotros debe tener problemas en estar de acuerdo en que por algo Dios en su palabra nos compara a nosotros, su pueblo, sus hijos, con ovejas. Porque nos parecemos mucho a las ovejas literales, físicas. Somos ovejas. Y como las ovejas, nosotros tenemos la tendencia a deambular de un lado para otro. Nos parecemos a ellas. Somos ovejas y necesitamos que alguien nos guíe, nos alimente y nos proteja. Esa es la labor del pastor. Alimentar, cuidar, guiar y proteger. Y Dios ha encomendado esa tarea a hombres que Él ha llamado y ha capacitado para eso. Cuando los pastores guían y las ovejas los siguen, tanto los pastores como las ovejas están caminando dentro de la voluntad de Dios y dentro del diseño de Dios para la iglesia. Ahora, cuidar el rebaño de Dios implica liderazgo. Y eso a mí me queda claro y espero que a ustedes también les quede claro. Cuidar el rebaño de Dios implica liderazgo, lo cual a su vez implica autoridad. Los pastores están llamados por Dios a cuidar el rebaño, es decir, a liderarlo y hacerlo con autoridad, no la autoridad de ellos, sino la autoridad que Dios les ha conferido. Así que implica liderazgo, lo cual a su vez implica autoridad. Esos hombres que Dios llama y capacita tienen autoridad divina, autoridad genuina que Dios ha puesto sobre ellos. No es de ellos, pero Dios les ha conferido esa autoridad. Pero cuidar al rebaño de Dios también implica, aparte de liderazgo y autoridad, también implica fidelidad. Fidelidad. Y no solo fidelidad, también implica amor y servicio. Fidelidad, amor y servicio, en primer lugar a Dios, pero también fidelidad, amor y servicio hacia el rebaño de Dios. Y eso nos lleva entonces a responder la otra pregunta que había yo comentado hace un momento. Si la tarea de los pastores es cuidar el rebaño de Dios, lo cual implica guiarlos, alimentarlos y protegerlos, la siguiente pregunta es: ¿cómo deben de hacer esa tarea los pastores? ¿Cómo deben llevar a cabo la tarea que Dios les ha encomendado? Y eso entonces nos lleva a hablar y ver un poco acerca de la actitud de los pastores. La actitud de los pastores hacia el rebaño que Dios les ha encomendado. Y quiero que veamos esto, hermanos. ¿Saben por qué? Porque mira, por un lado, hablando de la membresía, los líderes de la iglesia esperamos que los miembros de la iglesia reconozcan y se sujeten al liderazgo de la iglesia. Pero también queremos que ustedes sepan qué es lo que ustedes como rebaño, como ovejas, deben y pueden esperar del pastor o de los líderes de la iglesia. ¿Me explico? Ustedes pueden esperar estas cosas que vamos a ver a continuación. Y si en algún momento yo o alguno de los líderes de la iglesia no están conduciéndose de la manera que Dios dice que debemos conducirnos, ustedes tienen todo el derecho de venir y hablar con nosotros y decir: hermano pastor, lo que usted está haciendo no está bien. O con alguno de los líderes. Y esperemos que no, pero suponiendo que yo esté viviendo de una manera que va en contra de lo que la Biblia enseña, y yo estoy viviendo en contra de la voluntad de Dios, y alguno de ustedes viene y me confronta y me anima o me exhorta a que yo me arrepienta y cambie mi manera de vivir, y yo no quiero, y yo me pongo en la posición que lamentablemente muchos hombres llamados pastores adoptan al frente de sus iglesias y dicen: hermano, hermana,
Usted no tiene derecho a decirme nada porque yo soy el pastor. El día que yo haga eso, y se los digo de frente, ustedes tienen toda la autoridad dada por Dios para echarme de aquí. No se queden callados. Cuando el pastor está en esa posición, es el pastor el que tiene que irse. No las ovejas. ¿Cómo deben llevar a cabo su tarea los pastores? Vamos a ver un poco de la actitud de los pastores aquí mismo en 1 de Pedro 5, versículo 2, nuevamente. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Allí está la tarea. Ahora, ¿cómo deben de hacerlo? Siguiente, háganlo. ¿De qué manera? Con gusto. Háganlo con gusto. No de mala gana. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera, no por obligación. La Reina Valera lo traduce de esta manera, no por fuerza. Con gusto. No de mala gana, no por obligación, no por fuerza. Hermanos, es peligroso. Es peligroso cuando una iglesia elige y nombra líderes a hombres que no quieren estar en la posición de liderazgo. Es peligroso cuando una iglesia elige y nombra líderes a hombres que no quieren liderar. Y lamentablemente en muchas iglesias pasa eso. Hombres que están en el liderazgo pero no quieren estar allí. Y lo hacen, pero lo hacen de mala gana, lo hacen por obligación o lo hacen a la fuerza. Es peligroso cuando en una iglesia hay gente ocupando puestos de liderazgo, pero están allí únicamente por obligación o a la fuerza. No debe de ser así. El pastor debe de hacerlo y debe de hacerlo con gusto. Con gusto. No de mala gana. Pero en esta tarea del pastor, para que el pastor lo haga de buena manera, ¿saben que todos tenemos responsabilidad? Mira, yo como pastor estoy llamado a cuidar el rebaño que Dios me ha encomendado y hacerlo con gusto, no de mala gana. Esa es mi responsabilidad. Pero la responsabilidad de ustedes como rebaño, como ovejas, ¿saben cuál es? Vamos a verla, miren, rapidito, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13 y versículo 17. 13, 17. Dice aquí la Nueva Traducción Viviente: obedezcan, ¿a quiénes? A los pastores. Obedézcanlos y hagan lo que ellos dicen. Su tarea, ahí está, miren, su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuenta a Dios. Ahora mira lo que dice enseguida: denles motivos, ¿para qué? Para que la hagan, ¿qué cosa? La tarea que Dios les ha encomendado. Ustedes, las ovejas, denles motivos a los pastores, a sus líderes espirituales, para que la hagan, ¿de qué manera? Con alegría y no con dolor. O no quejándose, como dice la Reina Valera. ¿Te fijas? Así que los pastores tienen responsabilidad, pero la iglesia también tiene responsabilidad. Y dice la razón al final, ¿por qué? Al final del versículo 17, porque dice: esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. ¿Qué cosa no le beneficia a la iglesia? Cuando el pastor o los pastores o los líderes están liderando, pero lo están haciendo de mala gana, por obligación o a la fuerza. Eso no beneficia en nada a la iglesia. Entonces dice el pasaje: denles motivos, ustedes, las ovejas, el rebaño, denles motivos a ellos, a los pastores, para que lo hagan con alegría y no con dolor, no quejándose, porque eso no les va a aprovechar a ninguno. Así que mira, esto creo que nos enseña algo. El pastor debe cuidar a la iglesia, pero, óiganlo bien, al mismo tiempo la iglesia debe cuidar al pastor.
Hermanos, yo soy oveja. Yo soy oveja y ustedes tienen la responsabilidad de cuidarme a mí también. El pastor es oveja y necesita ser cuidado. Así que entonces dice estamos viendo cómo deben llevar a cabo su tarea los pastores. Bueno, en primer lugar, que lo hagan con gusto, no de mala gana. Regresen a Primera de Pedro. Versículo 2, nuevamente. Capítulo 5, versículo 2. Cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni, ¿qué más? Ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello. Otra vez, la Biblia en las Américas lo traduce de esta manera: no por ambición de dinero. La Reina Valera lo traduce: no por ganancia deshonesta. Ahí está, tiene que ver con dinero. No por el beneficio personal que puedan obtener de ello. Miren, hermanos, un pastor fiel es aquel que tiene el deseo de llevar a cabo la tarea que Dios le ha encomendado de cuidar y guiar a su rebaño, pero lo hace con el deseo sincero en su corazón de servir a Dios, cuidando de ese rebaño que Dios le ha encomendado. Oigan, ya sea que se le remunere por eso o no. Un pastor fiel lleva a cabo la tarea que Dios le ha encomendado, sea que se le remunere económicamente por eso o no. Háganlo con gusto, no de mala gana, y no por el beneficio personal que puedan obtener de ello. Y no es todo lo que dice. ¿Ah? De hecho, esto último que hemos visto está relacionado con lo que dice enseguida, al final del versículo 2. Sino porque están, ¿qué cosa? Deseosos de servir a Dios. He allí un pastor fiel. Alguien que no busca beneficio personal o beneficio económico, sino porque está deseoso de servir a Dios. Y esto nos enseña algo, y no nada más a mí como pastor, sino a cada uno de nosotros. Óiganlo bien. Y creo que lo hemos ya mencionado otras veces, y no está por demás repetirlo. Óiganlo bien, hablando de servicio. Para aquellos que están sirviendo o que tienen el deseo de servir. Oye bien, el servicio, y lo digo entre comillas, el servicio que se hace de mala gana, de ninguna manera es servicio. El servicio que se hace por obligación, de ninguna manera es servicio. El servicio que se hace a cambio de un beneficio personal o económico, no es servicio de ninguna manera. Llámale trabajo, llámale ayuda, llámale como quieras, pero no es servicio. ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo lo haces? Y no me refiero únicamente al servicio que hacemos algunos aquí en la iglesia, porque recuerden que para el creyente toda su vida debe ser una vida de servicio y adoración a Dios. ¿Cómo estás sirviendo en tu casa? ¿Cómo estás sirviendo en tu trabajo? ¿Cómo estás sirviendo en tu comunidad o en tu escuela? ¿Lo haces de mala gana? ¿No dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios? ¿Como para el Señor? ¿Cómo estás sirviendo? Y eso no es todo lo que dice. ¿Ah? Dice que los pastores deben de llevar a cabo su tarea con gusto, no de mala gana, no por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino por el deseo de servir a Dios. Y dice el versículo 3, algo más. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. No abusen de su autoridad. Un buen líder es aquel que no abusa de su autoridad, porque sabe que la autoridad que tiene no es de él, es una autoridad que Dios le ha conferido y Dios le va a pedir cuentas
a Él, no solo de esa autoridad, sino de las almas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Oigan bien, y esto, otra vez, esto nos enseña algo, no nada más a mí como pastor, ni a los líderes de la iglesia, sino a cada uno de nosotros. Pero quiero dirigirme a los líderes de la iglesia. Hermanos que me apoyan en el liderazgo de la iglesia, oigan bien, oigan bien. El respeto no se exige. El respeto no se exige. Se gana con servicio, se gana con amor y se gana con el buen ejemplo. ¿No es lo que dice el pasaje al final del 3? Guíenlos con su buen ejemplo. No abusen de su autoridad. En vez de eso, guíen a la iglesia con su buen ejemplo. El respeto a la autoridad no se exige, se gana con servicio y con buen ejemplo. El pastor fiel se gana el respeto de sus ovejas con servicio, con su buen ejemplo y con la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios. Es decir, se gana el respeto de las ovejas sirviendo, predicando y enseñando fielmente la palabra de Dios. Un pastor fiel es aquel que cuando predica, él solo dice lo que Dios dice en su palabra y no lo que la gente quiere escuchar. Un pastor fiel es aquel que predica fielmente todo el consejo de Dios, aunque su predicación sea bien recibida o no sea bien recibida. Aunque su predicación le guste a la gente o no le guste a la gente. Porque él está consciente de que debe agradar a Dios y no a los hombres. Eso es en cuanto a los pastores o los líderes. Pero en cuanto a los varones, y ahora quiero dirigirme a los varones. Varón que estás aquí, y particularmente a los esposos que están aquí. Oye bien, tú, varón que estás casado, óyelo bien. Sí, la Biblia dice, por ejemplo en Efesios 5, que la mujer debe respetar a su marido. Eso dice. Pero óyelo bien. El respeto de tu mujer no lo tienes que exigir. El respeto se gana. El respeto de tu mujer se gana. No le digas a tu esposa, me tienes que respetar, porque la Biblia dice que me tienes que respetar y yo soy el hombre. No. No le exijas que te respete. El respeto no se exige. Se gana. Se gana con amor, se gana con servicio y con buen ejemplo. Gánate el respeto de tu esposa. Pero no gritando ni siendo autoritario. Gánate el respeto de tu esposa con amor, servicio y buen ejemplo. Así que los buenos pastores, los pastores fieles, número uno, son conscientes de que el rebaño que están pastoreando no es de ellos. No es de ellos, es de Dios. Dios se los encomendó. Y por lo tanto, como saben que no es de ellos y que Dios se los encomendó y que un día Dios les va a pedir cuenta de eso, entonces cuidan y guían ese rebaño no de mala gana ni por obligación, sino con el deseo de servir a Dios. Lo hacen no buscando una remuneración económica o un beneficio personal. Lo hacen no con interés de recibir, sino con el interés de dar, de servir. Y lo hacen también dirigiendo con su buen ejemplo. Tristemente, y esto es una realidad, lamentablemente, tristemente la corrupción y el abuso de algunos pastores, y yo me atrevería a decir de muchos pastores, lamentablemente, la corrupción y el abuso de muchos pastores han contribuido a que este oficio pastoral tenga una mala reputación, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia.
cristianos que no quieren saber nada ni de la iglesia y mucho menos de los pastores, porque un día el pastor los ofendió terriblemente. Gente que no es cristiana fuera de la iglesia, que se burla de la iglesia y se burla de los pastores, y muchas veces con razón, porque hay muchos que lo único que hacen es estafar a las ovejas, aprovecharse de las ovejas. Pero hermanos, el problema no es el ministerio pastoral. Ese no es el problema. El problema no es el ministerio pastoral. El problema son los malos pastores. Los hay, sí, y no podemos tapar el sol con un dedo. Los hay, y muchos, lamentablemente. Hombres que se hacen llamar, y mujeres también a estas alturas, que se hacen llamar pastores. Y lo único que hacen es hacer negocio con el Evangelio y con la palabra de Dios. No, el problema no es el ministerio pastoral, el problema son los malos pastores. Ahora, cuando un pastor fiel cuida del rebaño que Dios le ha encomendado y lo hace fielmente, lo hace de la manera que hemos visto ya aquí en la palabra de Dios. Siguiente pregunta: ¿qué debe hacer el rebaño? Si el pastor se esfuerza por llevar a cabo la obra que Dios le ha encomendado y lo hace no de mala gana, sino con gusto, lo hace no por ganancia deshonesta, lo hace con el deseo de servir a Dios, ¿qué debe de hacer la iglesia? Bueno, la respuesta es sencilla. El deber de esa iglesia es seguir a ese pastor, reconocer su liderazgo, reconocer su autoridad y sujetarse a él. Es eso, básicamente. Reconocer su liderazgo, reconocer su autoridad y someterse o sujetarse a él. Eso implica reconocer que Dios le ha dado a ese hombre la autoridad para dirigir, para cuidar el rebaño de Dios. Y reconocer la autoridad que Dios ha puesto sobre él implica colocarse bajo dicha autoridad, es decir, sujetarse a dicha autoridad. Eso es lo que significa la palabra sujeción. Simplemente reconocer la autoridad que Dios le ha dado a una persona y ponerse bajo la autoridad de esa persona. Hablando de la sujeción de las esposas hacia los esposos, no es otra cosa que eso. Es que la esposa debe reconocer humildemente la autoridad que Dios ha puesto sobre el esposo y de manera voluntaria y gozosa colocarse bajo la autoridad de su esposo. Eso es la sujeción bíblica. Aquellos creyentes que reconocen la autoridad que Dios ha puesto sobre sus pastores no van a tener ningún problema en aceptar su liderazgo y en sujetarse a ellos. Sencillo. Si una oveja reconoce la autoridad y el llamado que Dios le ha dado al hombre que está pastoreándolo, entonces no va a tener ningún problema en aceptar su liderazgo y en sujetarse a dicho liderazgo. Y no va a tener ningún problema en obedecer a su pastor o a sus líderes. Y no van a tener ningún problema porque saben lo que la Biblia dice. Saben que Dios diseñó y constituyó a la iglesia de esa manera. Dios diseñó la iglesia y la capacitó con pastores para que esos pastores cuiden a la iglesia, cuiden a ese rebaño. De modo que no tendrán, repito, no tendrán ningún problema en reconocer el liderazgo y la autoridad de esos hombres y no van a tener ningún problema en colocarse bajo la autoridad de dicho liderazgo o dicha autoridad. Y no van a tener tampoco ningún problema con pasajes como los que quiero que veamos a continuación. El primero de ellos es Hebreos, que ya lo leímos, pero quiero mencionar algo más. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Y dice así nuevamente:
Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Mira, lo voy a leer en la traducción de la Biblia de las Américas. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Dos cosas vemos en este versículo que la Biblia llama a las ovejas, al rebaño, a hacer con relación a sus pastores. Número uno, obediencia. Obedécelo. Obedécelo. Y esta obediencia, oye bien, esta obediencia no es una invitación, no es una sugerencia, no es opcional, es una orden, es un mandato. Porque el pasaje no dice, bueno, si quieren obedézcanlos. No dice así, dice obedécelos. Es una orden. Cuando el pastor cumple los requisitos establecidos por Dios y lleva a cabo su ministerio conforme a las Escrituras, las ovejas, ¿qué deben de hacer? Obedecerlo. Obedécelo. Porque al obedecer al pastor, en última instancia están obedeciendo a Dios. Así que obedécelo. Ahora, algo más con relación a la obediencia. En primer lugar, no es opcional, no es si quieres o no quieres. Esto es una orden. Y en segundo lugar, esa obediencia a los pastores no debe ser, y esto lo quiero decir también bien claro, no debe ser una obediencia ciega. No se trata de que las ovejas obedezcan ciegamente al pastor. No se trata de eso. La Biblia no enseña eso. Así que no te espantes. No se trata de que tengas que obedecer ciegamente. Y lamentablemente lo lamento, en serio lo lamento, porque hay muchos lugares llamados iglesias en donde hay hombres que no son otra cosa más que lobos vestidos de oveja, que abusan de la iglesia y manipulan a la iglesia de tal manera que la iglesia les tiene que obedecer ciegamente y de manera incondicional. No es así, no es así. La obediencia a los pastores está sujeta a la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. De modo que las ovejas están llamadas a obedecer al pastor siempre y cuando el pastor se conduzca de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra. Si el pastor dice algo o pide algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, las ovejas tienen todo el derecho de decir no. Pero cuando el pastor se está conduciendo y está enseñando a la iglesia y está pidiendo algo que está de acuerdo con la palabra de Dios, la iglesia debe de obedecer. Los hay quienes abusan, lamentablemente los hay. En la semana uno de mis hijos por ahí puso en un grupo que tenemos de la familia uno de esos llamados memes. Y si no mal recuerdo, más o menos dice así, ayuda a Dios, ¿o cómo dice? Tenemos que ayudar a Dios. Y luego dice abajo, ayuda para que el pastor se pueda comprar un helicóptero. Imagínate, para que el pastor se pueda comprar un helicóptero. Da risa, pero a la vez da tristeza, porque eso es una realidad, es una realidad. Hay hombres que manipulan a la gente de tal manera, y la gente a enseñanzas y a cosas como estas están allí, y lo más increíble es que están oyendo esto y dicen amén. Y uno dice, pues, ¿qué no ven? Y bueno, lo cierto es que sí, no ven. No, hermanos, la obediencia a los pastores no debe ser una obediencia ciega. Esa obediencia tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. Pero cuando un pastor lidera con temor delante de Dios y con fidelidad a Dios, con fidelidad a la palabra de Dios y con fidelidad a la iglesia, entonces la iglesia está llamada a obedecer al pastor. Y están llamados
a hacerlo con temor y con fidelidad a Dios, a su iglesia y a su palabra. Entonces vemos que la iglesia está llamada a obedecer a los pastores, pero también vemos aquí en Hebreos 13:17 que está llamada la iglesia a sujetarse a ellos. Obediencia y sujeción. Y ya lo comenté, la sujeción no es otra cosa más que reconocer la autoridad que Dios ha dado a estos hombres. Dicho de otra manera, es reconocer la autoridad que el pastor tiene sobre mí. Así, tal cual. Porque es una autoridad que Dios le ha dado. Y una vez que yo reconozco la autoridad que el pastor tiene sobre mí, entonces, de manera voluntaria, con temor delante de Dios, me sujeto y me coloco bajo dicha autoridad. Porque al hacerlo me estoy sujetando a la autoridad de Dios. Entonces ahí está, miren, las ovejas deben reconocer la autoridad de sus líderes, deben obedecerlos y deben sujetarse a ellos. Pero eso no es todo. Aquí mismo en Hebreos 13, ahora versículo 7, 13:7, algo más, miren. En la carta de Pedro veíamos que los pastores deben de guiar a la iglesia con ¿qué cosa? Con su buen ejemplo. ¿Lo recuerdan? Ya lo leímos, ¿no? Primera de Pedro. Ahora miren lo que dice aquí, Hebreos 13:7. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y ¿qué más? Y sigan el ejemplo de su fe. ¿Te fijas? Y yo tengo una responsabilidad como pastor y ustedes tienen una responsabilidad como ovejas. Mi responsabilidad, entre otras cosas, es guiar a la iglesia con mi buen ejemplo, entre otras cosas, y ustedes tienen la responsabilidad de seguir ese buen ejemplo. Acuérdate, dice acuérdense de sus líderes que les enseñaron la palabra de Dios, de tus pastores, de tus líderes. Piensa, ve, medita, observa su manera de vivir, porque dice el pasaje, no piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida. Ahora, para esto implica algo más, que la congregación, el rebaño, las ovejas deben de estar atentos a la manera de conducirse del pastor, a cómo vive. Y cuando el pastor no se está conduciendo de una manera adecuada, tienen el deber, tienen la responsabilidad de ir con él y hacérselo saber. Y por otro lado, cuando el pastor se está conduciendo de una buena manera y está haciendo ejemplo con su manera de vivir, la iglesia está llamada a seguir su ejemplo. Otro texto, ya estamos terminando, un texto más. Estamos terminando. Primera de Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. 5:12 dice así: amados hermanos, honren ¿a quiénes? A sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Ahí está. Ahí está. La persona que tiene temor de Dios, el creyente que tiene temor de Dios es un creyente que va a reconocer de manera voluntaria la autoridad y el liderazgo que Dios ha puesto sobre él o los hombres a cargo de la iglesia donde se reúna. Y una vez que reconoce la autoridad y el liderazgo de ellos, de manera voluntaria y gozosa, también se va a colocar bajo dicha autoridad. Y los va a tener en alta estima. Y los va a honrar, y los va a respetar, y los va a obedecer. Por amor a Dios, por temor a Dios, y por amor a Dios y a su palabra y a su iglesia. Así que, hermanos, vamos terminando. Miren, Dios es el dueño de la iglesia, es la iglesia de Dios. La iglesia no es mía, es de Dios. Decimos, por ejemplo, esto también lo he dicho en otras ocasiones, yo puedo decir que esta iglesia es mía, es mi iglesia, pero no porque me pertenezca, sino porque yo pertenezco a ella. Así como cuando decimos, esta es mi familia,
Y se entiende, ¿no? Porque yo soy parte de esa familia. Es lo mismo con la iglesia. Esta es mi iglesia, pero no porque yo sea el dueño, sino porque yo soy parte de ella. ¿Ah? Dios diseñó la iglesia y la diseñó de esta manera. El plan de Dios y el diseño de Dios es este: que las ovejas tengan un pastor y lo reconozcan y se sujeten a él. Es decir, que acepten y reconozcan su liderazgo y su autoridad. Los pastores están puestos allí en esa posición que Dios les ha dado, en esa tarea que Dios les ha encomendado de cuidar el rebaño de Dios. ¿Ah? Y si es eso, entonces nosotros como ovejas debemos estar dispuestos a reconocer su autoridad, su liderazgo y someternos a ellos. Hermanos, miren, oigan esto: las ovejas que andan solas, sin pastor, no pueden sobrevivir por mucho tiempo. Y mucho menos van a crecer. Imposible. Grábate eso: las ovejas que andan solas, sin pastor, no pueden ni sobrevivir y mucho menos crecer espiritualmente. Y hablando de la membresía de nuestra iglesia, una cosa más, miren, si tú como miembro de la iglesia quieres ser cuidado, y de hecho es lo que puedes esperar como oveja, que seas cuidado. Ahora, si tú quieres ser cuidado como oveja, entonces, bueno, voy a hablar también por mí. Si queremos ser cuidados como ovejas, entonces necesitamos, número uno, comprometernos con una iglesia local. Una iglesia local que es dirigida por hombres llamados y capacitados por Dios para que cuiden de ella fielmente. ¿Te fijas? ¿Quieres ser cuidado como oveja? Entonces tienes que entender que no vas a poder ser cuidado como oveja apartado de la iglesia. No se puede. Tienes que estar dentro de un rebaño, dentro de un cuerpo, dentro de una familia, dentro de una iglesia. Tienes que ser parte de ella. Ahora, si vas a estar en ella, yo te animo a que lo hagas y que te comprometas. Y parte del compromiso con la iglesia es, otra vez, reconocer el liderazgo de los hombres que Dios ha puesto al frente de la iglesia, reconocer su autoridad y colocarse de manera voluntaria bajo dicha autoridad. Mira, hermano, y seguramente estarás de acuerdo conmigo, no tiene ningún sentido querer ser parte de una iglesia o ser miembro de una iglesia si al mismo tiempo no se está o no se tiene la disposición de reconocer la autoridad de los líderes. ¿Me explico? No tiene ningún sentido. ¿Cómo? Imagínate un hermano, una hermana que diga, bueno, yo quiero ser miembro de la iglesia, pero no, a mí, al hermano Valentín me cae regordo, no lo puedo ni ver. Pastor será de los demás, porque mío no. ¿Qué sentido tiene? No. Y una cosa más, mira. No, ¿en dónde estábamos? Ya me perdí, pero en Primera de Pedro 5, ahora versículo 5. Y esto tiene que ver, es continuación de lo que hemos visto el día de hoy. 5:5. Dice el apóstol Pedro, primero se dirige a los pastores, ¿no? Pero luego se dirige a las ovejas. Y dice en el versículo 5, del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, y la palabra joven aquí apunta a los jóvenes no de edad tampoco, porque si vemos el contexto, está refiriendo tanto a pastores como ovejas, está refiriendo a las ovejas jóvenes, jóvenes en la fe. Los más jóvenes tienen que aceptar, ¿qué cosa? La autoridad de los ancianos, y todos, oigan, todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. ¿Y sabes qué se necesita para eso? ¿Sabes qué se necesita para eso? Humildad. Humildad. ¿No es lo que dice el pasaje? Vístanse con humildad. Ahora, ahí te va, mira, oye bien. Los únicos cristianos que no quieren tener
un liderazgo sobre ellos, los únicos cristianos que no quieren reconocer el orden de Dios para la iglesia y no quieren reconocer el liderazgo y la autoridad de hombres que Dios ha puesto para que cuiden de su rebaño, ¿sabes quiénes son? Son aquellos que piensan que no necesitan la ayuda de nadie. En otras palabras, son los orgullosos. Una persona orgullosa no va a estar dispuesta a reconocer el liderazgo de sus líderes o la autoridad de sus líderes. Y los hay. En todas las iglesias los hay. En todas las iglesias hay hombres y mujeres que se resisten a la autoridad o que piensan que no necesitan un pastor. ¿Han oído personas así? ¿Ah? Yo no necesito un pastor. Y todavía se creen muy espirituales porque dicen, yo no necesito un pastor, yo sigo a Cristo. Oílo, ¿no? Dirían por ahí. Yo sigo a Cristo. Pero al mismo tiempo, y esto también me queda claro, ningún pastor, oigan bien, ningún pastor puede guiar y cuidar, es decir, pastorear a nadie que no sea humilde. No se puede. Y la experiencia me lo dice a lo largo de los años. No se puede pastorear, no se puede cuidar y guiar a una persona orgullosa. No lo va a aceptar. No se deja, simplemente. Así que, ¿cómo está tu corazón? ¿Con humildad o con orgullo? ¿Qué tan dispuesto estás a reconocer la autoridad y el liderazgo de los hombres que Dios ha puesto aquí al frente de la iglesia? ¿Estás dispuesto a sujetarse, a colocarte voluntariamente bajo dicha autoridad o no? Y no quiero terminar, yo sé que ya dije muchas veces que vamos a terminar, pero ahora sí, de hecho quiero terminar de esta manera, porque no quise y no quiero terminar sin mencionar algo más. Aquí mismo en Primera de Pedro, y pónganse de pie para leer este pasaje. Primera de Pedro, uno de los versículos que leímos, dice en el capítulo 5, versículo 4, después de que el apóstol Pedro le hace esta exhortación a los pastores, también les hace una promesa en el versículo 4. 5:4, vean cómo dice, así, cuando venga ¿quién? El gran pastor. ¿Quién es él? Jesús. Cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Amén. Hermanos, al final, mira, tenemos que entender bien claro que cuando nos sujetamos a la autoridad de los pastores terrenales que Dios ha puesto al cuidado de su rebaño, al hacerlo nos estamos sujetando a la autoridad del gran pastor, de Jesús. Al obedecer a nuestros pastores, lo estamos obedeciendo a Él. Ese es el punto. Obedécelo a Él. Él es el gran pastor. Y mira cómo dice otro pasaje aquí mismo en Primera de Pedro 2. Aquí mismo, Primera de Pedro capítulo 2. Regresa unas páginas ahí en tu Biblia. 2. Dice versículo 21, 2:21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Oigan lo que dice enseguida. Él, es decir, Jesucristo, ¿es qué cosa? Su ejemplo. ¿Y deben hacer qué cosa? ¿Te fijas? Él es nuestro ejemplo. Él es el gran pastor y Él es el ejemplo a seguir. Síguelo a Él. Pero lo vas a seguir a Él, y mientras lo sigues a Él, tú vas a seguir a los pastores que Él ha puesto para que te cuiden a ti. Síguele a Él. 22. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría.
Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Por eso les dije que no quería terminar sin mencionar esto y sin que leyéramos esto y sin que recordáramos al gran pastor, a nuestro bendito Señor y Salvador. Él mismo, dice, cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Y mira lo que dice el 25. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto, ¿a quién? A su pastor. Y la palabra pastor está con mayúscula. Al gran pastor, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Ahora estamos en Él, ahora somos parte de su rebaño. Somos pueblo suyo, somos ovejas de su prado, dice la Biblia en el libro de los Salmos. Y al final del 25 dice, ¿a quién? Al guardián de sus almas. Al guardián de sus almas, es Él. Él es el que cuida de tu alma, Él es el que te cuida, es el que te guía, Él es el que te protege, pero lo hace por medio de hombres que Él ha llamado y capacitado, a quienes Él ha encomendado la tarea de cuidar de su rebaño. Así que al obedecer a nuestros pastores y colocarnos bajo su autoridad, estamos obedeciendo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y estamos sujetándonos a su autoridad, a la autoridad del buen pastor con mayúscula. Lo hace. Él es el que cuida tu alma, pero lo hace por medio de hombres. El Salmo 77 dice al final, guiaste a tu pueblo por ese camino. Y mira, esto es algo que vemos hasta en el Antiguo Testamento. Guiaste a tu pueblo por ese camino como a un rebaño de ovejas, con Moisés y Aarón de pastores. ¿Te fijas? Dios es el que guía, Dios es el que protege, el que alimenta, el que pastorea, pero lo hace por medio de hombres. Hombres que no son perfectos, hombres que cometen errores, hombres que se equivocan, pero hombres que Dios usa por gracia para cuidar de su rebaño. Así que dale la gloria a Dios. ¿Sale? Bueno, vamos terminando, ya me pasé.